En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Mujeres con Liderazgo y con Ciencia, un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mujeres con Liderazgo y Conciencia, por supuesto, como siempre, a través de Radio Universidad de Tarapacá. Como ustedes saben, una invitación a conocer a las investigadoras de nuestra región, investigadoras, a fomentar la equidad de género y también a promover el debate sobre sensibilidades estructurales, inclusión y medio ambiente. Bueno, hoy nos acompaña en nuestros estudios, ya ustedes la están mirando también a través de nuestra señal en YouTube, la doctora en antropología Daniela Valenzuela. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. Lo primero, gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación y por conocer la radio también, que nos decía que no conocía la radio de la universidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Comencemos conociendo a la doctora. A ver, ariqueña, por adopción, de nacimiento. Cuéntanos un poquito su Ariqueña historia. por adopción. Ya. ¿Cuándo llegó a Arica? Llegué hace 25 años. Ya. Soy de Santiago, nací en Santiago. Viví hasta los 24 años y me vine a Arica una vez terminada la universidad. Ya. ¿Y cómo nace la idea de venirse ya a Por Arica? casualidad. ¿Sí? Sí. Por casualidad, yo en ese momento ya había egresado y estaba buscando trabajo. Eso fue el 2000. Estábamos en plena crisis asiática Ya. y no había trabajo. O sea, en esa época la arqueología... No es lo que estaba considerado como hoy en día. Claro. Entonces yo buscaba trabajo de cualquier, o sea, no sé, de garzona, de lo que fuera. Pero había muy poco. Y yo tenía un pasaje en avión que estaba abierto porque con una amiga habíamos llegado tarde al aeropuerto y perdimos el vuelo. Entonces en esa época daban compensación sin que uno dijera nada y nos habían hecho elegir un pasaje a cualquier parte de Chile. Ya. Nosotros con mi amiga dijimos Arica o Punta Arenas. Así de casual. Y Arica, ya. Y lo sacamos a Arica, no tenía fecha. Bueno, y en esa época yo le escribí a un arqueólogo del museo preguntándole por si había algún trabajo. Y le dije, tengo un pasaje a Arica que todavía no le pongo fecha. Y me dice, sí, mira, justo estamos haciendo el rescate de unos túmulos en el cementerio de San Miguel de Azapa, el cementerio actual. Voy a hablar con Álvaro Romero, quien está a cargo de las excavaciones, y eran 2 meses. Ya. Entonces yo me vine. Vamos, ok, dijo usted, por 2 meses. Me voy por 2 meses y nunca más me volví. Y ya de eso ya han transcurrido más de 20 años, me decía. 25. 25 Fue el años. 2000. Sí. Ya después ya instalada, ¿qué le pareció? O sea, a mí me encantó Arica. Ya. Me encantó. Me gustó el clima, me gusta el desierto, encontré una ciudad súper segura, tranquila, la playa, el agro, lo máximo. Entonces, me quedé. Una posibilidad también de explotar al máximo sus estudios, su carrera Sí, también. claro. Sí. Ya está eso, doctora. ¿No conocías Arica? No Había estado venido? de paso. Ya. De paso cuando fui de vacaciones en mi época de universidad con mis compañeras a Bolivia, después a Perú. Primero a Perú, después a Bolivia. De paso estuvimos. Ya. Sí. Qué manera de llegar a la ciudad, qué manera de finalmente ya de quedarse acá. Bueno, nunca se sabe, pero Sí, ya se quedó casualidades. por lo visto ya acá Ya eternamente en me Arica. quedé, bueno, no sé si tan eternamente, pero después me traje a mis papás, que ya estaban viejitos. Consideraba que Arica era una buena ciudad para la tercera edad. Claro. Era segura. Todavía sigue siendo segura igual. Sí.
A pesar de que ha cambiado mucho, igual sigue siendo segura. Eso hablaba yo ayer con una colega que conocí ayer, una antropóloga finlandesa, y le decía que, claro, Arica igual, a pesar de esta idea de inseguridad que se ve mucho en los medios, en Santiago, dicen, no, ¿cómo está Arica? El tren de Aragua, no sé qué. Y en realidad, claro, ha cambiado mucho, pero sigue siendo segura comparativamente con Santiago, encuentro yo. Entonces, y en esa época era más aún. Entonces, los convencí a mis papás que se vinieran, vendieron la casa y se vinieron. Perfecto. Doctora, comencemos un poquito hablando acerca, bueno, también como directora del programa de doctorado en antropología de la Universidad Católica del Norte y por supuesto también la Universidad de Tarapacá. Desde este punto de vista, doctora, ¿cuál considera, cree usted que es el sello distintivo de este programa en la formación de investigadores en ciencias antropológicas, especialmente en este caso cuando hablamos de un consorcio entre las dos universidades? Bueno, un sello tiene diferentes sellos, yo creo, distintivos, pero uno de ellos que lo hace muy distinto a cualquier otro programa es esta vinculación con el territorio, con el desierto y con zonas que son un poco marginales y fronterizas. Entonces, el que se imparta un doctorado en antropología en un territorio tan alejado además de la metrópoli, que permite un vínculo con, ya sea con los materiales de estudio, en el caso de la arqueología, o con los sujetos de estudio, en el caso de la antropología social, que no se dan en otros programas que se imparten actualmente en el país. Un plus en este caso. Sí, sí. Y es además un territorio, tanto San Pedro de Atacama como Arica, son territorios que convergen muchas problemáticas sociales y antropológicas y arqueológicas, digamos. Y todas estas características que usted nos señala, doctora, ¿cómo cree usted que, por ejemplo, van influyendo de una manera distinta donde no se puede ver en otros lugares? ¿Cómo esto van influyendo, por ejemplo, en la formación de los profesionales en este caso? Bueno, y otro sello que está igual va de la mano con el anterior, que ¿Ya? yo creo que también que no se ha visibilizado tanto, es la trayectoria de de las unidades académicas que imparten el programa, Ya. que son, bueno, por un lado el Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá y por otro el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad Católica del Norte, que son unos centros, no recuerdo exactamente la fecha de su creación, pero son uno de los primeros centros antropológicos que se constituyen en Chile, y que ambos han sido pioneros en investigación científica, tanto en términos de adjudicación de proyectos, como en productividad visible en publicaciones, que tiende a ser poco visibilizado a nivel central, creo yo, en el imaginario colectivo de la antropología. Claro. Como que se tiende a ver más la producción como centros top, universidades como más tradicionales y centrales, como por ejemplo la Universidad de Chile o la Universidad Católica, pero ambas universidades y particularmente ambos centros de investigación, porque el Departamento de Antropología recién a partir del 2006 abre la carrera de pregrado, el programa de posgrado del 2002, y antes era solamente un centro de investigación dedicado a la investigación y a la extensión y vinculación con el medio a través del museo. Claro. Y la UCN también en el Instituto en San Pedro de Atacama. Entonces, han sido constantemente unidades líderes en investigación científica. Justamente, doctora, antes que quisiera referencia a este nuevo sello, esta nueva característica, estábamos hablando precisamente de los territorios, tanto en este caso San Pedro y por supuesto Arica.
Y le consultaba, ¿eso le entrega una, vamos a volver a la misma palabra, una característica especial, por ejemplo, al profesional que se está formando en estos territorios? Claro que sí. Claro, porque además el perfil del estudiante, del doctorando que ingresa al programa, bueno, muchos vienen de Santiago o de otros lugares del país, pero también de regiones vecinas. Entonces recibimos estudiantes de Bolivia, de Perú, de Argentina, que de alguna manera se relacionan en su mayoría con problemáticas de la zona andina centro-sur, aunque no necesariamente, porque también hemos recibido estudiantes de la Patagonia, Ya. ya, pero permite imprimir un sello en la formación de los doctorandos que es singular en comparación con programas que se imparten desde la capital y donde tienden a ir a estudiar a otras regiones. Nosotros Correcto. estamos aquí, es como un laboratorio natural. Exactamente. Sí, sí. Y también con los museos que tienen unas colecciones maravillosas, tanto el de San Pedro como el de Azapa. Entonces, por ejemplo, los estudiantes tienen sus cubículos, los que están en la etapa de investigación doctoral, tienen la posibilidad de usar un cubículo que es como una oficina chica, que está en el museo mismo, allá en Azapa, para poder trabajar. Ahí pueden instalar usar una oficina de manera exclusiva durante el tiempo Ya. que estén haciendo sus tesis, y eso está ahí mismo en el Museo Azapa, en medio de, digamos, metafóricamente en medio de las colecciones, en medio de los sitios arqueológicos. También está el laboratorio de posgrado. No está acá en la ciudad, sino que está allá. Entonces eso hace un ambiente de formación distinto. Que lo hace único por lo demás también, Sí. claro. Doctora, hoy en día el programa ya tras haber, en este caso, tras obtener la reacreditación, ¿hacia dónde debe apuntar, cree usted? ¿Hacia dónde pasan los principales desafíos que se deben ir asumiendo en términos de excelencia precisamente de este doctorado? Un desafío mayor y difícil al mismo tiempo es reducir los tiempos de permanencia, o reducir o mejorar la tasa de graduación oportuna. ¿Por qué es difícil? Porque no depende totalmente del programa, sino que el programa tiene que buscar las estrategias y mecanismos para acelerar, para que los estudiantes terminen el tiempo en el plazo. Y existe una cultura de la prórroga. Entonces, no, porque como puedo pedir prórroga, y realmente eso afecta mucho los tiempos de permanencia. Existe una cultura también en la antropología de hacer unas tesis enormes, como era antiguamente, que era la investigación de la vida. Claro. Ahora no, ahora el doctorado es un paso más y después no es la investigación de la vida el doctorado. Entonces, en antropología yo creo que existe esa tendencia todavía muy arraigada en la cultura de los profesionales del área, que implica, y en las ciencias sociales en general, ¿ya? Porque recuerdo que para el informe de autoevaluación vimos qué pasaba con otros programas de doctorado en ciencias sociales, y tienden a exceder, los tiempos de permanencia son mayores que el teórico. Eso es uno, ¿ya? Y implica cómo chicotear a los estudiantes para que terminen. Entonces, como de repente uno no puede hacer, yo digo, ¿qué hacemos para que no se atrase? Bueno, ese es, por un lado, un desafío importante y que es clave. Que también hay que cambiar esta mentalidad de la prórroga, que también está presente en los profesores. Esa quería preguntarle a propósito de esta cultura de la prórroga que usted nos señala. ¿Es nuestra, es propia de los chilenos en el fondo? Porque también me dice que hay estudiantes de países de la región. Yo creo que... ¿Con el caso de ellos ocurre lo mismo? Sí, También. también. Ya. También.
y también en los profesores. Ya. Entonces, ahora estamos con el comité académico subrayando en cada momento hicimos también cambios en la malla justamente orientados a tener un mayor peso, que las supervisiones de los directores de tesis tengan mayor peso en el seguimiento estudiantil y también sean valorados en términos de la carga académica como corresponde, porque dirigir tesis de repente no tiene la valoración que debería tener. Hay un máximo, en fin, no se considera realmente la carga que implica. Y lo otro se me fue lo que iba a decir Me estaba hablando también, de lo que mencionaba hace un momento también acerca de los profesores. Y esos cambios que usted me señala que habían incorporado, ¿lograron los objetivos que ustedes esperaban? Sí, bueno, un primer cambio fue el 2020, 2021, por ahí. 2020, porque fue con el acuerdo 2020, en que se instauró también ya me acordé lo que iba a decir. Se instauró un sistema de seguimiento en las etapas de investigaciones doctorales que implicaban un comité externo. Entonces los estudiantes que están haciendo sus investigaciones doctorales tenían que, antes presentaban sus avances al profesor guía, digamos, el director de tesis, y el profesor evaluaba esas actividades curriculares semestralmente. Ya. Ahora lo tienen que presentar ante una comisión experta, que está compuesta generalmente por investigadores prestigiosos de Chile o de fuera de Chile. Entonces los estudiantes se ven un poco más presionados a... Obviamente, inmediatamente otra la exigencia. Claro, porque hay una comisión de 3 personas que está escuchando lo que ellos avanzan, y además ha resultado, en mi opinión, muy bueno, porque los comentarios que hacen han servido muchísimo para ir mejorando las calidades de las investigaciones, o sea, les ayuda. También, bueno, todos esos cambios los implementamos el 2020, y ahora con el nuevo plan de estudio, porque hicimos una evaluación durante el proceso previo a la acreditación. Ahora el 2024, sí, estamos en 2025, 2024, fin del 2024 inicio del 2025, perdón, se oficializó el nuevo plan de estudio, que incorpora nuevos mecanismos, por ejemplo, una asignatura de supervisión y una asignatura de escritura académica. Todos estos cambios tienen que ver por un lado, con las exigencias de la CNA cada vez más rigurosas con respecto a los plazos y tiempos de graduación, como también a un cambio que yo creo que se puede ver yo lo he conversado con colegas de Argentina, de otros países, y hay un cambio generacional en cómo son los jóvenes ahora, que necesitan más acompañamiento que antes, creo yo. Las generaciones nuevas necesitan más apoyo, más soporte que generaciones más viejas como yo. Doctora, y en el plano ya, nuevamente un poquito en el plano personal, de las distintas investigaciones que usted ha ido realizando, ¿cuál la ha apasionado mucho más? ¿Cuál le ha llamado la atención? Las que más me han apasionado, lo más he disfrutado es meterme con temas relacionados con los animales y las relaciones entre los humanos y los animales. Ya. Porque yo partí mi carrera investigando arte rupestre. Y luego hice un giro hacia los animales, pero nunca he dejado el arte. Siempre lo estoy incluyendo dentro de las investigaciones. Entonces, en un proyecto que yo tuve de arte rupestre, fue mi primer fondesit,
una de las conclusiones que llegamos es que nos llamó la atención por qué representan en arte a estos animales. ¿Por qué no hay, siendo que, por ejemplo, no hay fauna marina representada en arte rupestre en la zona de Arica? Siendo que la fauna marina es el principal sustento de alimentación de las poblaciones prehispánicas. Y los más representados son camélidos y aves. Entonces, a partir de eso, empecé como a estudiar, a investigar el uso de los animales en el pasado, y luego presenté un proyecto Fondesit sobre animales. ¿Y por qué se da ese fenómeno? No la fauna marina, como usted decía, sí en este caso la parte de los camélidos. Bueno, son preferencias culturales, porque en otras regiones del desierto de Atacama la fauna marina sí está representada. No sabemos la razón de por qué no la fauna marina, pero sí por qué camélidos y aves. Y es porque, pese a que estas poblaciones fueron cazadoras-recolectoras durante gran parte de la época prehispánica, y yo diría durante toda la época prehispánica, principalmente cazadoras-recolectoras, en tiempos más tardíos incorporan la horticultura, pero fundamentalmente siguen siendo cazadoras-recolectoras. Los camélidos fueron un elemento central en las prácticas económicas y en la cosmovisión también. Entonces, esa es como una de las razones, y las aves suelen estar asociadas simbólicamente a los camélidos. Entonces, esa es una razón de por qué los camélidos están acá tan fuertemente representados. Y, por ejemplo, en la zona más del desierto de Atacama del Sur, Taltal, Antofagasta, hay un montón de fauna marina representada. También hay camélidos, pero no tanto. No hay una centralidad tan fundamental de los camélidos en la vida social como acá. Hay una conexión entre costa e interior mucho más difícil en términos biogeográficos. Hay barreras biogeográficas importantes que acá no son tan fuertes. Correcto. Y ese arte rupestre, cuando usted lo está estudiando, por ejemplo, ¿qué se permite conocer? ¿Qué se puede conocer precisamente a través de ese arte? ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dice un montón de información. Hay otra información que no nos dice, o que no podemos conocer, o es mucho más difícil de conocer, pero nos dice una particular manera de ver el mundo, por decirlo así. Cómo las poblaciones ven el mundo que los rodeaba. Porque tampoco no es una representación exacta del mundo que ellos ven, sino que es... De su propia realidad. Claro, sino que es una selección de ese mundo. Es una selección de lo que ellos consideran relevante representar y plasmar en una roca, por ejemplo, que ellos, estoy segura que tienen plena conciencia de la durabilidad de un grabado en una roca. Si eran conocedores del entorno eximio. Entonces, ellos están haciendo una selección deliberada de qué representar y cómo hacerlo. Y también es muy interesante ver, por ejemplo, en el caso de las figuras humanas y otros seres que representan, es un autorretrato en el fondo, de cómo ellos se están representando a sí mismos en una figura humana, y en su relación con otros motivos que pueden estar presentes, motivos figurativos como camélidos, aves. En estas escenas de interacción uno ve, en el fondo, la visión que ellos mismos tienen de sí o que quieren representar finalmente. Y ha seguido, me imagino, siendo válida con el correr de los años. Claro, sí. Doctora, quiero llevarla también al tema del patrimonio cultural chinchorro, en este caso, donde la cultura chinchorro, por supuesto, sus momias también artificiales son un patrimonio de la humanidad. Preguntarle, desde su perspectiva antropológica, ¿cuál es la responsabilidad, en este caso, de la Universidad de Tarapacá y también de la antropología chilena, cuando hablamos, por ejemplo, de gestión, difusión y, por supuesto, la protección particularmente de este legado? Bueno, tiene una enorme responsabilidad.
Y yo creo que debe existir quizás un cambio en la manera de conseguir la protección del patrimonio para que realmente sea una protección sustentable en el tiempo y no simplemente como algo que se debe conservar y permanecer como intocable. Ya. Y eso implica, o sea, estoy diciendo un mundo ideal porque es muy difícil, no digo que sea necesariamente la responsabilidad de la universidad, ¿ya? Pero hay que trabajar hacia eso, la educación es clave, educación hacia la gente común y corriente, la gente que no es del área de la Correcto. disciplina, los niños, las escuelas. Y eso también supone que los científicos, los académicos, tienen que hacer una parte importante de sacar afuera a la comunidad más amplia los resultados de sus investigaciones. Y eso cuesta mucho. Claro. Hay un pendiente ahí. Hay un pendiente. ¿Y cuál sería la responsabilidad universitaria para acá? Por ejemplo, darle mayor valorización a las actividades de difusión que realizan los académicos de la universidad. También es una responsabilidad, por ejemplo, de los instrumentos de evaluación científica como de ANID o la misma CNA. Tiende a valorizar más un paper científico en el cuartil 1 o 2 que una difusión. Entonces los académicos también están envueltos en una maquinaria que reproduce un sistema que no busca la productividad científica y la protección del patrimonio no cabe mucho dentro de ese esquema. Y ahora, la consulta es a la inversa, por ejemplo, desde su expertise, pero preguntarle el rol de la comunidad en general. ¿Cómo ve usted, existe el conocimiento suficiente por parte de los estudiantes, no sé, de las distintas personas, ariqueñas, ariqueños, acerca de precisamente de la cultura chinchorro, o son conocimientos más bien someros que mantienen? Yo creo que existe bastante. De hecho, demasiado a veces. ¿Sí? Sí, y falta conocer Ya. otras épocas de la época prehispánica, por ejemplo. O sea, existe yo creo que en la gente de Arica hay un conocimiento bastante bueno de la cultura Ya. chinchorro. Identificación también. Sí, si alguien Chinchorrización me decían en algún de momento más, de... Claro. sí, sí. Como yo recuerdo la primera vez que hice clases, fue hace muchos años atrás, y no fue en esta universidad, hice clases en una universidad privada en la carrera de psicología. Entonces yo tenía que hablar sobre cultura, qué es cultura. Y todos los estudiantes que estaban estudiando segundo año, creo que era, o primero o segundo año de psicología, era un ramo como de antropología general, decían chinchorro, cultura chinchorro. Y a mí me llama la atención y todavía sigue siendo como una... Bueno, obviamente tiene sus razones incluso previo a la declaración de la UNESCO. Son un fenómeno único a nivel mundial. Entonces, muchos documentales y también ahí yo creo que sí, el quehacer de la universidad, particularmente de los académicos que estudiaron en profundidad la cultura chinchorro, como Vivian Standen, Bernardo Riaza y otros que lo precedieron, fue clave en dar a conocer este fenómeno chinchorro tan clave, tanto al mundo con estos programas en Discovery Channel, Claro, National Geographic, etc. Eso ayudó, yo creo. Ayudó a este conocimiento de la comunidad de los chinchorros, porque probablemente muchos no han ido nunca al museo, pero sí saben que existen los momios chinchorros y qué significan en términos generales. correcto. ¿Y cómo ve hoy día, por ejemplo, el rol precisamente, obviamente, de la antropología en términos de contribución, en este caso, al desarrollo social, regional? ¿Dónde se pueden ir apreciando los aportes o por dónde debiesen ir los aportes precisamente de la antropología hoy en día al desarrollo? Por muchos.
O sea, me puedo referir exclusivamente, por ejemplo, al doctorado y a las líneas de investigación que tiene. Ujú. Todas esas líneas tienen unas más que otras. Todas tienen una relación son más contingentes con problemas sociales actuales. Entonces, por ejemplo, existe una línea de patrimonio. Ahí, bueno, recién estábamos hablando del patrimonio y de la importancia de dar a conocer a la comunidad. También pensaba en algo que se hacía antes en el museo y que era diplomados para operadores turísticos, Ya, sí, sí. que eso también es re importante. Hacer capacitaciones para que digan cosas que son reales y no se lo inventen, porque tampoco, pero no le podemos echar la culpa a ellos tampoco, porque ¿de dónde van a sacar la información? Bueno, ahora está ChatGPT, pero ojalá que no. Entonces, creo que eso es un rol también que puede ocupar la antropología. Luego está la línea de pueblos originarios, súper relevante tanto en la región de Arica como Tarapacá y Antofagasta, que son las áreas donde se desenvuelve el doctorado. Luego está la línea de movilidad, espacios y fronteras, zonas de mucha migración, que siempre ha habido migración en esa zona y todas sus problemáticas sociales que conlleva, ahora más fuerte Claro. todavía. Son temas súper contingentes. Hay académicas del departamento que trabajan con, por ejemplo, el Servicio Jesuita de Migrantes, van a hacer trabajo de campo a lugares donde la migración conlleva no solamente problemáticas que los medios de comunicación tienden a enfatizar como el lado más sensacionalista, sino que otro tipo de problemáticas sociales también. Ahí hay otro tema que la antropología puede vincularse directamente con aportes a la sociedad para generar políticas públicas, por ejemplo, en fin. Y luego la otra línea de investigación es ambiente y sociedad, donde académicos del claustro, de la universidad, tanto de la UTA como de la UCN, estudian temas relacionados con crisis climática, extractivismo y los problemas no solamente ambientales que eso conlleva, sino también problemas sociales. Por decir algunos ejemplos. Claro. ¿Hay alguna investigación hoy día un proyecto en el que particularmente esté inmersa o alguna investigación próxima que está pensando en desarrollar? Eh, Estoy pensando, pero no lo tengo muy claro todavía. Perdón. Eh, Quiero presentar un Fondesit porque no he podido presentar en los últimos años por, bueno, diferentes razones. Y quiero continuar un poco en la línea de los animales. Después de este proyecto de animales tuve uno Ajá. específicamente de camélidos. Quiero continuar con esa línea, pero también involucrando temas relacionados con el cuerpo humano, Ya, con la construcción social del cuerpo en diferentes épocas. ya. Eso es lo que he ido pensando, pero tengo como objetivo de marcar en diciembre y tener más o menos un borrador listo del proyecto. Por supuesto, todas las personas son distintas, pero en lo personal, ¿cómo va funcionando ese proceso creativo cuando usted va decidiendo finalmente un tema por sobre otro, una línea de investigación, por dónde quiere comenzar quizás a iniciar nuevamente? Bueno, en mi caso, leo mucho primero. Leo mucho bueno, van surgiendo temas de interés y voy leyendo y, y me hago como una inmersión en lecturas y luego voy tomando nota de las principales ideas o vacíos que hay, cosas que se han abordado. Hago también una lectura, por ejemplo, toda la literatura arqueológica de acá, pese a que ya me la he leído, pero uno siempre tiene que volver a releer
lo que se ha dicho, porque lo leyó con otra mirada. Hace 3 años Correcto. lo leí pensando en los camelios, ahora lo quiero leer con otra perspectiva. Entonces tengo que hacer un repaso de eso como para ir identificando como brechas o, por ejemplo, ideas que se han asumido o alguien dijo alguna vez en la década del 60 algo y como que se sigue repitiendo pero no se ha puesto a prueba, por ejemplo, y así. Y eso, pero para mí es fundamental, es que el tema a mí me guste, Ya. que me interese, que Partiendo. me motive, porque si no voy a disfrutar, para mí no tiene sentido. Es un punto importante, ¿eh? Sí. Doctora, ya para ir finalizando, si pudiera entregar un mensaje, por ejemplo, a estudiantes que están hoy día cursando antropología o a aquellos que están tomando la decisión de seguir quizás la carrera, ¿qué le gustaría decirle? Que estudien. A los estudiantes de antropología Y comprimamos los tiempos. que estudien y que... Ay, qué difícil. Son muy distintas las nuevas generaciones, muy distintas. Yo les diría que los invitaría a tratar de no sé cómo decirlo, a tratar de no solamente pensar en derechos, sino también en deberes como estudiantes. Ya, perfecto. Las nuevas generaciones tienen mucho más conciencia de sus derechos, me parece fantástico. Yo creo que a nosotros nos falta también tener más conciencia de eso. Tenemos que aprender de ellos eso. Pero ellos deberían también aprender de los más viejos algo de tener más responsabilidad en los deberes que cualquier estudiante tiene que tener. Más conciencia de sus deberes también, como usted lo decía. Claro, y no solamente de sus derechos. Perfecto. Perfecto. Doctora Daniela Valenzuela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar hoy en día en Radio Universidad de Tarapacá contándonos su experiencia en la investigación, en la academia y por supuesto también permitiéndonos conocerla un poquito más. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros, por supuesto, nos encontramos en una nueva edición de Mujeres con Liderazgo y Conciencia, como siempre, también a través de Radio Universidad de Tarapacá. Muchas gracias, que esté muy bien. Estamos. Mujeres con liderazgo y con ciencia. Un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llega